las escrituras que vamos a considerar el día de hoy nos pueden cambiar la vida de una manera inimaginable. Y esa es una verdad que aplica a cualquier escritura, ¿cierto? A cualquier escritura. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios, por supuesto que nos transforma, nos cambia, pero esto que quiero compartir hoy con ustedes, creo que tiene un lugar especial, tanto a nivel personal, como a nivel familiar, como a nivel iglesia, como congregación. Así que les pido que abramos el corazón al Señor y a su palabra. ¿Sí estamos? Por favor, quita toda distracción, no te pierdas con nada, ¿sí? Porque el tema del que quiero hablar hoy, del que vamos a hablar hoy, es precisamente el tema de la sanidad. Ya lo había yo comentado desde el domingo pasado, no tiene que ver con lo que el Señor hizo en la mitad de la semana con Sebas. Es algo que yo ya les había dicho que íbamos a tomar 3 domingos para hablar de la sanidad. Y hablar de la sanidad, del acto de la sanidad, del fenómeno o del milagro de la sanidad, realmente es hablar de la salud. Porque lo que queda después es la salud, es la recuperación de la salud. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Busca conmigo 3 de Juan, capítulo 1, por favor. 3 de Juan solo tiene un capítulo, pero fíjate, pregunta. ¿Será que Dios quiere que estemos sanos? ¿Será que Dios quiere que tengamos salud? O este versículo que vamos a ver aquí en el versículo 1 y 2 son versículos que nada más se aplican a Gallo. Aquí no hay ningún gallo, ¿verdad? Tengo un amigo que no sé si se llama Gallo, le dicen Gallo. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿no? Y ahí un montón de iglesias dirían, hay que ser prosperados. Pero bueno, no es el tema hoy. Dicen todas las cosas y luego dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿Dios nos quiere sanos? Entonces, responderemos a esta pregunta haciendo un breve recorrido por el Evangelio de Mateo para ver cómo se condujo al Señor en esta línea, pensando en este asunto de la salud y de la sanidad. Pues vamos a hacer un recorrido rápido. ¿Les parece? ¿Están listos? Si no eres muy trucha con tu Biblia y quieres seguir aquí a Dani, él es muy trucha con la suya. Así que podemos apoyarnos acá atrás en la mitad de la pantalla. Mateo capítulo 4, versículo 23, por favor. Si no lo has encontrado, acá está al frente. Dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿A cuántos? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Claro. Por supuesto que los humanos, donde hay salud y sanidad, ahí van a hacer cola. Claro que sí. Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión romano, era un líder del ejército
la milicia romana, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Estaba cómo? Paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Al corazón de Jesús, increíble, ¿no? ¿Sí lo ves? Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este señor era romano, no era un judío, no era un hebreo, no era del pueblo de Dios, no tenía todo el contexto poderoso, increíble del pueblo de Dios, de las escrituras. Era un romano, un gentil, un pagano, ¿cierto? Versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Rápido, un paréntesis interesante, y lo digo con gratitud, no para presumirles nada. Cuando fuimos a Capernaum, cuando Dios nos dio el privilegio de ir allá, están las ruinas en Capernaum, y ahí es muy notorio, casi todas las ruinas son, pues es la ciudad, es una ciudad chiquita, llena de ruinas, pero hay una construcción que está en ruinas que es una cosa impresionante, ¿no? Y ahí los turistas y los guías de turistas y la gente ponen ahí un letrero que esa era la casa de Pedro. Pobrecitos, están perdidos. Pedro era un hombre, un pescador, un hombre pobre que no podía tener una casa de ese tamaño, pero sí el centurión. Los centuriones se atendían como suelen atenderse los gobernantes, ¿sí? Entonces ya íbamos ahí con Alito y nos platicó que muy probablemente ahí era la casa del centurión, una casa increíble, digo, las ruinas, ¿no? Y a un lado de ahí cerquita la sinagoga de la ciudad. Pero este hombre manifestó una claridad espiritual, una luz. Señor, no es necesario, yo voy a sanarle, no es necesario que vayas. Nada más di la palabra y el criado sanará. Y así sucedió. Así sucedió. Esto nos dice algo del corazón del Señor en cuanto a este tema. Mateo capítulo 8, verso 14, por favor. Ahí estábamos, ¿no? Sí. Unos versículos más adelante: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Cuántos? Muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a unos enfermitos que estaban por ahí. A todos los enfermos. El Señor sanó a todos los enfermos en esa ocasión, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto que dice el profeta Isaías y que aquí se cita como el cumplimiento de aquella profecía de Isaías, no es otra cosa sino de esta postura de Jesús en cuanto al tema de la enfermedad. ¿Cierto? Estaba profetizado por Isaías que Él nos iba a sanar todas nuestras enfermedades, a todos los con los que entró en contacto, y iba a cumplir esta parte de que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Difícilmente algo nos va a poder hacer ver la actitud y la postura de Cristo en cuanto a la enfermedad que esta profecía de Isaías. Estaba dicho que Él iba a llevar nuestras enfermedades, a cargar con Mateo 9:35. ¿Sí van conmigo? ¿Ya se aburrieron? ¿Vamos bien?
Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando algunas enfermedades y algunas dolencias. Otra vez dice, todas, toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 12:9. Estamos viendo un recorrido rápido por Mateo. ¿Por qué no por los otros evangelios? Porque algunas historias se repiten, entonces quise quedarme nada más con uno. ¿Sí? Mateo 12:9. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el sábado? ¿Los sábados? ¿Es lícito? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en el hoyo el día de reposo no eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien los sábados, los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra, frente de sus ojos. Salidos los fariseos, hicieron una gran fiesta para celebrar la sanidad del... ¿No, verdad? ¿Qué dice? Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mateo 12:22, por favor, adelantito. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, como nosotros hoy, y decía, ¿qué decía? ¿Será este? ¿Qué? Hijo de David. Capítulo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de entre ellos estaban enfermos. Una gran multitud. ¿Quién está enfermo de la gran multitud que está aquí con nosotros? Nosotros. Vénganse, sanos a todos sanos. Mateo 14:34. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos. Se corrió la voz: ya llegó Jesús, el que sana, traigan a todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron, eso era la fe de ellos: Señor, déjanos tocar el borde de tu manto. Échenle. Tocaron el borde de su manto y quedaron sanos. 15:29. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y ¿cómo quedó? Desde aquella hora.
Capítulo 19, versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Capítulo 21, verso 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se regocijaron, se indignaron. Quisiera decir una palabrota, pero no me es lícito aquí en el culto. Hijos de su mal dormir. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad de Betania y posó allá. Este fue un breve recorrido por Mateo, breve recorrido. Pregunta: ¿alguna duda en cuanto a la actitud y la postura que el Señor Jesucristo tiene en cuanto a nuestras enfermedades? No. ¿Alguna duda? ¿Estarás de acuerdo conmigo que el Señor Jesucristo es el mejor médico que ha existido en la historia de la humanidad, desde Adán hasta el final? Y entonces la pregunta teológica aquí es: oye, ¿por qué ha cambiado el Señor? ¿Por qué ya no nos ama de nuestras enfermedades? Ya ustedes, varios dijeron: el Señor no cambia. El Señor sigue siendo el mismo. Busca Hebreos 13:8, por favor. Lo citó Iván hace ratito y no nos pusimos de acuerdo. Búscalo. 13:8. Gracias, Dani. A ver, léelo conmigo. Sí, este versículo sí tiene que hacer algún impacto en nuestra vida de alguna manera, ¿no? Esta verdad espiritual tiene que cambiar nuestro enfoque de todo. ¿Qué dice? Oye, Señor, pero es que ¿por qué ya no nos sanas? Se me hace que ya tienes otra actitud, ya no te interesa. Mira, me duele aquí, estoy bueno acá, mi esposa tiene las rodillas hinchadas, ¿y qué pasa? Y cambia y de repente sigue con sus cosas, ¿verdad? Y la malecita con las suyas, ¿verdad? Y esto y lo otro. Y oye, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí estás de acuerdo entonces que esta verdad tiene implicaciones monumentales? Porque si esto es verdad, entonces ¿qué deberíamos estar viendo todo el tiempo al Señor Jesucristo hacer en nuestra vida? Pues sanándonos, además de otras muchas cosas, por supuesto, ¿no? Pero Él no ha cambiado. Este Jesús que acabamos de leer en Mateo, que todo el tiempo estaba sanando, a todos, es el mismo. Es el mismo. No ha cambiado. Entonces la pregunta es: ¿podrá el Señor sanarnos de todas nuestras dolencias y de todas nuestras... ¿Querrá el Señor sanarnos? Y entonces algunos teólogos muy picudos dicen: no, es que eso fue cuando Jesús estuvo en la tierra, físicamente Él, ¿verdad? Pero luego ya resucitó y se fue al cielo, se fue a sentar, está en su trono. Y entonces ya nos fastidia. ¿Será? Vamos a ver rapidito unos textos en Hechos capítulo 3. Esta historia del cojo que vamos a leer, no lo podemos leer todo porque sería un tiempal, y Cintia le jala a Lilito allá y desaparezco acá. No lo podemos leer todo, pero te recomiendo por favor que leas esta historia completa. Es fantástica, porque lo poderoso y lo increíble de esta sanidad es que este cuate había nacido así. O sea, era una enfermedad o una condición de nacimiento. Y a ver, cura a alguien de nacimiento. Bueno, se lo dejamos al poderosísimo Señor Jesucristo en persona. Pero estos pobres apóstoles y discípulos, pobrecitos, no, hombre, por Dios santísimo. Porque luego
pensamos que el poder está en las manos del hombre. Y es ahí donde nos equivocamos. Gacho. Perdón por decir gacho. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿No te gusta la palabra de Dios, no? Es un deleite, ¿no? ¿Sí o no? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían todos los días a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y hemos visto ese cuadro en las iglesias muchas veces. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que los sanasen. Pues claro que no, ¿verdad? ¿Qué le pidieron? Que les dijeran, denme limosna, ¿no? Cáiganse con una monedita, ¿no? Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando que sacaran las moneditas de su bolsita y le diera, esperando recibir de ellos platita, dinerito, monedita. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Y entonces hice yo el... ¿no? Eso era lo que quería este cuate no estaba pidiendo que lo sanaran, era cojo de nacimiento. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿No? Aquí deberíamos saltar también de alegría, pero somos ¿de qué, Caleb? A mí me dan ganas a veces en la alabanza, por lo menos brincar, porque hay alabanzas que me mueven, ¿no? ¿A ti no? Vamos a ir aprendiendo pronto, vamos a empezar una serie sobre la danza espiritual, no te asustes. Vamos, el salterio es un instrumento que hay que poner en práctica. No te asustes, no vamos a hacer locuras, pero vamos a aprender cosas. Tenemos que aprender cosas. ¿Amén? No los veo entusiasmados. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Qué hermosa sanidad. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Versículo 16, cuando explican los apóstoles lo que había pasado, y les dicen a los líderes religiosos, y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Subraya eso, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Hechos capítulo 5, versículo 12. Estamos hablando de los apóstoles, ya el Señor no está presente físicamente. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Eran tantos que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Neta, con la sombrita. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y algunos todos eran sanados. Capítulo 14, versículo 1. Fuimos por Mateo, vimos a Jesús actuando físicamente él ahí, pero luego estamos viendo hechos a los apóstoles, lo que hacía el Señor Jesucristo sin estar presente. Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos.
Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo, subraya esta parte, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué creen que pasó? Él saltó y andó, como decía Dios, y anduvo. Y luego tú en tu casa lees lo que sigue en el capítulo. ¿Sabes qué sigue? Apedrearon a Pablo. Apedrearon a Pablo. Capítulo 28, versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanos, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hasta ahí están conmigo. ¿Los tengo o no los tengo? ¿Sí? ¿Sí estamos? Ante esta realidad y ante lo que vemos hoy en nuestros días, tenemos que entender que aquel tiempo efectivamente fue un tiempo de confirmación, porque Dios estaba haciendo algo completamente nuevo. Dios se volvió hacia los gentiles. Dios insertó, incluyó a los gentiles en el tratamiento del pueblo de los gentiles, paganos, idólatras, manchadísimos, corrompidísimos, degenerados. Los gentiles eran una cosa increíble. El pueblo de Dios en general era un pueblo que también andaban muy mal, pero eran el pueblo de Dios, tenían su esquema sacerdotal, los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿no? Los sacerdotes, el sumo sacerdote, era una cosa, ¿cierto? Y ellos veían a los gentiles como animalitos, ¿cierto? Que Dios incluyera a los perritos estos dentro del pueblo, al nivel de... No aguantaron, ¿no? Increíble, pero esa fue la gran realidad. Marcos capítulo 16. Esta actitud de Dios de confirmar lo que se dice y lo que se enseña y lo que Él hace y lo que Él mueve, no es nueva. No es nueva. Mira lo que dice Marcos 16, 19. Marcos 16, 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. ¿Dónde está el Señor hoy? Sentado en el trono a la diestra del Padre. Versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Tú no que se había ido? ¿Se fue o se quedó? Las dos, ¿no? Se fue y se quedó, confirmando la palabra que ellos predicaron con las señales que les seguían. Y ahí es donde la iglesia dice amén. Pero, ¿cuáles señales? 2 versículos atrás. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Pero ahí no se acaba. ¿Qué dice luego? Sobre los enfermos pondrán sus manos
Esas son las señales que deberían seguir. Híjole, muy rápidamente, porque ya Cintia me está jalando el hilito, muy rápido, nada más les recuerdo, ¿se acuerdan? ¿Quiénes conocen a Lalo? Allá en Israel, les hemos hablado de Lalo, algunos lo conocen. Este brother, el Señor un día le dijo, quiero que te vayas a Israel a vivir, y él dijo, no, Señor. ¿Por qué no? Por el idioma, ¿cómo que es? Hebreo. Y al día siguiente amaneció leyendo y entendiendo perfectamente el hebreo, de un instante a otro. Y yo estuve ahí, no me lo platicaron, yo anduve con él días y días en su coche, y él interactuaba con los hebreos y habla con una fluidez pasmosa, como si nada, y discutía con ellos, porque además hablan medio fuerte un poquito los hebreos, ¿no? Son medio golpeados así, ¿no? Y él también les contestaba, y luego le hablaban por teléfono y contestaba en manos libre, porque veníamos en su coche, y nos fue llevando a un montón de lugares increíbles, y le hablaban en hebreo, pues, sus amigos, sus contactos, y no entendíamos pero cero, ¿no? Y hablaba con una fluidez, y luego ya hablando con él un día le dijimos, a ver, dinos la neta, no he tomado una sola clase de hebreo en mi vida, no sabe lo que es una explicación del hebreo, él no sabe, pero lo habla y lo lee, no sé si lo escriben, perfecto. Aquí dice, ¿no? Hablarán nuevas lenguas. Luego pensamos que eso de hablar en lenguas es una cosa que a veces los cristianos, y lo digo con respeto por los que pudieran oír esto, así, ¿quién sabe qué está diciendo? Ni sabe. Sí entiendo que hay lenguas angélicas, sí entiendo esas cosas, claro, ahí está escrito, pero son idiomas. Una vez estábamos en la iglesia en México y una persona empezó a hablar en lenguas, ¿no? Y entonces de repente la paró otra y dijo, espérense, yo entiendo, está hablando un dialecto francés. ¿Cómo? Sí, el que está hablando en lenguas aquí junto a mí está hablando un dialecto francés. Pues dinos qué dice, y entonces, a ver, échale, y entonces pues se puso a hablar el otro, y la otra era una mujer, y le empezaron a traducir unas cosas maravillosas, puras alabanzas al Señor, y nos poníamos chinitos ahí de estar oyendo todo lo que esta persona decía. Son lenguas, son idiomas, como explica el apóstol, ya hablaremos después de eso, pero bueno, el tema es que hablarán nuevas lenguas. Pero también dice que sobre los enfermos pondríamos nuestras manos y sanarían. Y entonces una de las cosas que quiero proponer con todas estas predicaciones es que empecemos a practicar esto sin miedo. Sin miedo. Y vamos a ponerle más Biblia, ¿no? Pero mira, esta escritura que te voy a compartir es importantísima. Hebreos 2.1. Por favor, Hebreos 2.1. Yo ya hay Santa Cena. Ya no voy a decir que me tengo que apurar, que no me regañen. Hebreos 2.1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que vieron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Fue un tiempo de confirmación, y ahorita vamos a entender un par de cosas. Entonces necesitamos entender que el enfoque que debemos tener está y debe estar absolutamente centrado en la persona de Jesucristo, en la persona de Dios, ¿sí? Porque era Dios quien confirmó con señales y prodigios. ¿Quién hacía las señales y los prodigios? Pues algunos apóstoles, pero era Dios quien lo hacía. Porque esas capacidades prodigiosas de hacer señales y cosas increíbles no están en el hombre, es algo de Dios, es Dios quien lo hace.
Entonces tenemos que empezar por entender que nuestro enfoque debe estar en la persona de Dios. Es Él quien sana. Bien dijo alguien ahorita aquí, ¿quién lo dijo? ¿Tú, Pío? Él es el Dios de la ciencia, ¿no? ¿Quién dijo eso? Iván. Él es el Dios de la ciencia, ¿no? Él inventó la química, la física, el electromagnetismo, él inventó la refracción de la luz y todos los fenómenos naturales, los inventó Dios. ¿Sí están? Entonces, si algo funciona, ¿quién es? Dios no está ahí. No, claro que es de Dios, Dios lo inventó. ¿Sí ven? Hechos 19:11, por favor. Hechos 19:11. Lean este conmigo, no se me distraigan. Si está dormido de lado, dale un codazo y ya despierta. Y hacía Pablo milagros extraordinarios por medio de Dios. ¿Lo leí mal? No, lo estoy leyendo bien, ¿no? Y hacía Pablo milagros extraordinarios por medio de Dios. Está mal leído, ¿verdad? ¿Cómo se lee bien ese versículo? Puedes borrar Pablo y poner ahí, porque es Dios quien lo hacía. Debe ser Pablo, Pedro, Felipe, Timoteo, Epafrodito, Sóstenes, ¿no? El que me digas. Ponle nombre aquí: Humberto, Rodrigo, Caleb, Iván, Alonso, Pedro, el que me digas. Enrique Chilla. Es irrelevante, ¿cierto? Porque ¿qué es el que está del lado derecho? Es un instrumentito nomás, porque el que hace la cosa es Dios. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de un ser humano, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿No? Se llevaban el delantal. Pablo usaba delantal. Qué raro. Seguramente le gustaba cocinar. ¿Quién sabe? Pero usaba delantal y sus delantales se los llevaban a los enfermos y a los poseídos de demonios. ¿Y qué pasaba? Salían corriendo. Qué raro. Pero era Dios quien hacía los milagros extraordinarios. No era Pablo ni la ropa de Pablo. Era Dios quien hacía el milagro extraordinario. ¿Sí o no? ¿Qué dice tu boletín a la vuelta en medio del versículo de adentro? Hay un versículo ahí, Santiago 5:15. Por favor. Santiago 5:15. Dice: ¿y la oración de fe? La oración de fe salvará al enfermo. ¿Y el Señor? ¿Quién levanta al enfermo? El Señor. El Señor. Y la oración de fe. Sí se requiere oración de fe. Porque la oración de incredulidad no sirve para nada. No en las manos del Señor, al menos. ¿Cierto? La oración de fe salvará al enfermo. 1 Corintios capítulo 12. Entonces ya voy llegando, no se desesperen. No le jales al hilito, por favor, Cintia. 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, el Padre es el mismo, Dios es el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, por según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de... ¿No es un don? ¿Son plural?
Apunta eso. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hacen los apóstoles y los varones de Dios ungidos y los más espirituales de las congregaciones. ¿A que no, verdad? ¿Qué dice? Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Hermanos amados, estamos llenos de dones espirituales que ha repartido el Espíritu Santo. Y una de las grandes tragedias de la iglesia de hoy es que no saben, la congregación no sabe qué don tiene. ¿Qué don tienes tú? ¿Don de ciencia? ¿Discernimiento de espíritus? ¿Sabías que hay cristianos que hasta ven demonios? ¿Los ven? ¿Disciernen? ¿Perciben? ¿Ubican fácilmente a una persona con problemas? Otros profetizan, y no estamos hablando de profecía bíblica de la que hay que anotar en la Biblia, etcétera, etcétera, sino que hablan de cosas que van a ocurrir en un futuro próximo. Yo creo en todas esas cosas. Ya hablaremos de todo esto más adelante, pero aquí dice claramente que el Espíritu Santo da dones de sanidades. Estoy convencido a partir de este versículo que es posible que tú tengas un don de sanidad para sanar problemas estomacales y no vas a poder sanar problemas articulares, porque el don que se te dio a ti es ese don, y otro podrá sanar problemas renales, y otro problemas cardíacos, y otro problemas cerebrales, tumorales, no sé. Son dones de sanidades. El griego es clarísimo, es plural, punto final, no hay más. Pero el que tiene el don de sanidad no necesariamente tiene todos los dones de todas las sanidades y puede hacer absolutamente todo, porque además hemos visto que no funciona así. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Entonces la clave acá es entender que es el Espíritu el que lo hace, como Él quiere. Él reparte los dones como Él quiere y Él hace que las cosas funcionen como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Es Él. Se trata de Él. Mira 1 Corintios 12. Primero Corintios 12, 27. Pon atención a esto, haz un esfuerzo. Yo sé que ya me extendí un poco, pero haz un esfuerzo. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen. ¿Dónde están? Aquí en medio de nosotros, segurito. Los que hacen milagros. Después, los que sanan. Después, los que ayudan. Uy, esos ya los tengo bien ubicaditos, los que ayudan. Es fácil, pero no puedo ubicar a uno que sane, o a uno que haga milagros. Luego los que administran, ahí sale gloria, ¿no? Porque hace un trabajo excepcional, es un don del Espíritu poderlo hacer como Él hace. No cualquiera puede administrar el dinero de Dios. ¿Sí están? Luego los que tienen don de lenguas, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Otra vez en plural? No, no todos tienen dones de sanidad. ¿Hablan todos en lengua? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente, y ya podríamos después seguir leyendo y estudiando. El punto es que no todos sanan. No todos van a tener esa posibilidad o esa capacidad, pero algunos sí. ¡Qué maravilla! Pablo mismo no pudo sanar a todos. Pablo tenía esta capacidad y fue un instrumento de Dios, lo acabamos de leer y lo puedes seguir leyendo en toda la Biblia, impresionante. Pero a Timoteo le dice: ya no tomes agua, toma vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Y dónde está Pablo para ayudar a Timoteo y que no estuviera enfermo del estómago?
¿Qué pasó ahí? Pues que no funciona para todos igual. Después Trófimo, 2 de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo lo dejó? ¿Cómo lo dejó a Trófimo en Mileto? Enfermo. ¿Cómo? No fue contigo el viaje, no. ¿Por qué? Se quedó enfermo ya en Mileto. Pobre Trófimo. Oigan, llamen a alguien que sí. A ver, Pablo, quítate porque no sirves para nada. Llamen a alguien que sí me pueda venir a sanar, estoy enfermo. No, te quedas, no vas al viaje. Porque estás enfermo. ¿Y por qué no lo sanó, Pablo? Pues porque no podía con todo. No tenía la capacidad de sanar todas las enfermedades de todos los enfermos. Porque también aquí nos metemos en el campo de la voluntad de Dios. Y decir, a ver, ¿quiere Dios sanar a Malecita? ¿O todavía no? ¿O a Maguicita? ¿O todavía no? Porque hay que apretarle la tuerca para que llore más. Para sensibilizarla mejor, para cambiar su corazón. Yo estoy trabajando, entonces no la sano todavía. Y ahí se anda Sebas y el Señor dice, tú sí, ahorita, ya. ¿Cómo? ¿Sí? Técnicamente ciego, nos decía Gloria, ¿no? Ahí anda, viendo. ¿Qué tratamiento le dieron? Ninguno. ¿Gotitas de qué? De nada. ¿Terapia de no sé cuál? Claro que no. Fue que el Señor Jesucristo decidió hacerlo. Porque es Él el que lo hace. Y entonces a lo mejor nos la estamos perdiendo, porque a lo mejor Jimena tiene un don para sanar las migrañas. Oye, qué padre, ¿no? ¿Tienes migraña? Ya sabes a quién mandarle, ¿no? Estaría padre saber ese tipo de cosas, ¿no? Sí, te platico rápido. Hubo un tiempo, ahorita no lo he hecho hace mucho, pero hubo un tiempo que yo estuve orando por una hermana en particular, siempre la misma, que tenía migrañas. Y venía conmigo, yo la oraba por ella, le imponía las manos y en el momento se le quitaba el dolor de cabeza. Algunos de ustedes la conocen. Yo no puedo decir que tengo ese don, pero tampoco puedo negarlo. Porque ha habido veces que mi hija tiene dolor de cabeza, hablo por ella y no se le quita. No entiendo. Porque no estoy yo. No eres tú, no se trata de ti. Es Él. Y de lo que Él quiera hacer. Y de cómo lo quiera hacer. Pero nos falta fe para poder atrevernos a intentarlo, ¿no? Entonces imagínate que la gente que pasó ahorita aquí al frente, de repente tú te paras en tu corazón y dices, yo siento ahorita en mi corazón que debo orar por Akane. Venga. Porque a lo mejor por medio tuyo el Señor la va a sanar. A lo mejor no. A lo mejor vas a pararte, vas a orar por Akane y no va a pasar nada. A lo mejor. Vamos a ver. Por eso voy a hacer una propuesta ahorita al final, ponme atención. No se me distraiga. De una forma. Epafrodito tampoco fue sanado, Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Ay, pues lo hubiera sanado y ya. No, ¿verdad? Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. A punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, porque Dios lo sanó. Y Pablo lo dice, y Pablo lo ve, Dios tuvo misericordia y no permitió que se muriera este cuerpo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué? ¿Esto quiere decir que ya no nos vamos a morir? ¿Que vamos a estar todos sanos? Vamos a descubrir, a ver, mi hijo, tú tienes este don de sanidad para lo cardíaco, yo me enfermo el corazón, ya la hice, porque mi hijo me va a sanar. Y entonces voy a llegar a 110, 120, 130. No, claro que un día nos vamos a morir. ¿Sí lo ven? Pero mientras podemos disfrutar de la bendición de ser sanados de tantas enfermedades. Y hoy día no nos sane
el Señor y nos muéramos. Entonces concluyo con esto. Concluyo aquí, ¿sí? Dios es el que sana. Ya lo sabíamos, Peter, qué aburrido tu prédica, ¿no? Por supuesto que ya sabíamos, no, pero tenemos que estar conscientes. Y Él inventó los dones de sanidades y los demás. Y Él los reparte como Él quiere y tenemos que investigar quiénes de ustedes tienen cuál don. ¿Sí o no? ¿No te interesaría saber qué don tienes? ¿O qué don tiene el de al lado? Para recibir el beneficio, porque a cada uno dice es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. ¿Qué pasó? Híjole, hermano, qué envidiosos. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que necesitamos practicar esto de ser sanados? Necesitamos practicar. Santiago 5:16, por favor. Es el que tienes al frente en tu boletín. Ya estoy concluyendo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pero luego dice, y orar unos por otros, ¿para qué? O sea que orar unos por otros puede ser el instrumento que Dios usa para sanarnos entre nosotros. Por eso somos una iglesia que ora. Porque cuando oramos, cosas pasan. Y cuando no oramos, pues no pasa. Entonces necesitamos orar unos por otros. Y está padre saber que alguien se enfermó para orar por él. No se lo ocultes a los demás, platícalo para que todo el mundo... Y eso está padre de nuestra iglesia, que yo veo que en los grupos de varones y de mujeres, luego alguien se pone mal, se enferma y luego alguien escribe y dice, hermanos, Sebastián tiene esto. O Judith le duele el riñón, ¿verdad? Y hay que orar por ella. Malecita, quién sabe qué. Gigi, no sé cuál, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso está padre, porque así oramos unos por otros, porque si oramos unos por otros puede ser que sea el vehículo por el cual somos sanados. A lo mejor lo hemos visto más veces de lo que nos imaginamos, porque lo hemos hecho, hemos orado unos por otros cuando nos enfermamos y no nos hemos dado cuenta que eso fue lo que Dios usó para sanar al enfermo. Entonces vamos a estar orando los domingos por los enfermos. Unos minutos, terminando las acciones de gracias. A ver si así llegan temprano. Perdón, para que si estás enfermo no faltes. ¿No? Pero quisiera proponerle a la iglesia que hagamos jornadas de oración por los enfermos. El problema de hacer jornadas de oración por los enfermos los sábados, un sábado cada 2 meses para empezar. ¿Qué les parecería? El problema de, ¿sabes qué es? Que necesitamos que vengan todos. Porque vamos a suponer que Jimena tiene el don de Dios para sanar, ¿qué dijimos? Las migrañas. Y no viene. Y entonces ese día llego yo con migraña, pero no vino. No, pues, ¿no? Tienes que venir. No, es que ya fui a 3 reuniones y ya impuse manos sobre los enfermos y no pasó nada. Sí, pero ¿cómo sabes que a la 5ª o a la 6ª Dios te va a usar? Porque va a llegar alguien que tiene una enfermedad que antes no habías intentado. Si no es lo complicado es esto, se requiere que si tienes amor en tu corazón por los enfermos, vengas. Y veamos si Dios te usa para poder sanar a alguien. Y entonces tenemos que armar una dinámica distinta, por eso tiene que ser una jornada de oración, por ejemplo, sábado de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, vamos a estar aquí 4 horitas nada más, y vamos a orar por los enfermos, y a lo mejor cantamos alguna alabanza por ahí, o tenemos unos breaks y todo, pero la idea es, a ver, traigan al enfermito, y ¿quién tiene en su corazón orar por él? Y dejarte solo. ¿Sí ves? Entonces Pío dice que él tiene en su corazón orar por este niño. A ver, dejémoslo solo, a ver qué pasa. A lo mejor ahí Dios puede hacer la cosa. Y descubrimos algo.
estoy explicando. Por eso dije que no voy a estar orando yo todo el tiempo por los enfermos. A lo mejor los domingos sí, porque es más práctico y más rápido, pero en las jornadas de oración se requiere que tú vengas y digas, a ver, yo tengo en mi corazón orar por eso. Échale, vete. Y entonces tú pones manos y vemos qué pasa. ¿Qué tal? ¿Podría ser? El problema de ese plan es que casi estoy seguro que no va a venir nadie. ¿Dónde lo firmo? ¿Dónde lo firmo? Pues soy tan bravo que estoy dispuesto a firmarlo. A firmarlo, decir, no van a venir. ¿Vendrían? ¿Sí vendrían todos? Edgar y Anne tienen problemas. Bueno, algunos sí están aquí, sí bien. Ya hablaremos también más adelante del otro tema. Confesamos nuestras ofensas los unos a los otros. Es parte del proceso de sanidad. Ya hablaremos de eso después. Pero también se vale llamarle a los ancianos de la iglesia. Léelo conmigo en Santiago 5:14, ahí donde estamos, ahí mismo. Estamos en el 16, regresémonos al 14. ¿Qué dice? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Sí. Pues vaya al doctor corriendo que le den su penicilina. ¿No? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Me dio mucho gusto oír que Iván llevó aceite el lunes a la reunión y los ungió con aceite. Aquí está escrito. Y la oración de fe, soso al enfermo. El griego es soso. Soso se traduce como salvar y como sanar. Quiere decir lo mismo. Y la oración de fe sanará al enfermo. Eso quiere decir exactamente, es la misma palabra griega. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, hasta le será perdonado. ¿No? De rebote. Porque a veces la enfermedad es producto del pecado. No siempre, pero a veces. Yo doy testimonio de que, ¿por qué creen que fui a casa de Donna y Mario ese día? ¿Por qué creen? Ustedes digan. Porque soy un chismoso entrometido que ando viendo ahí a casa de quién me meto. Ustedes saben que no se dice. Porque ellos me hablaron. ¿Sí o no? Digo, oye, ¿puedes venir? Se fe, creyeron que Dios podía obrar así. Y no estoy diciendo que yo fui el que hice la cosa, fue el Señor. Fue el Señor, punto. No sé si fue la oración del domingo, la del lunes, la del martes, la de todos los días, la de todo el día, o la que hicimos ahí ese día, no sé qué fue, nadie sabe. No se puede saber. Lo que sí sabemos que fue el Señor el que lo hizo. Pero hay que hacer los pasos bíblicos. Entonces la otra opción también es llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Estás enfermo? Llama a los ancianos. Te mandamos a Iván y a Pío, ¿no? Pues vele las canotas que tiene. Bueno, vamos a orar. Vamos a ver. Señor, te damos gracias, muchas, por toda esta escritura. Gracias, Señor. Queremos pedirte que te manifiestes entre nosotros, Señor Jesucristo. Que te manifiestes, que nos muestres qué dones tenemos, que los uses, que podamos disfrutar del beneficio y de la bendición de sanarnos entre nosotros. Así que, Señor, guíanos, dirígenos en todo lo que vamos a hacer. En este sentido, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Un saludo a los que nos siguen allá, que aguanten los de allá, porque los de acá no les queda bueno, que Dios los bendiga. Hasta luego, bye. Quiero ser un reflejo de tu amor. Moldéame a tu imagen, soy tuyo, Señor.